Bueno, vamos a empezar. Este taller va a tener dos sesiones, por así, bueno, dos partes, ¿sí? Y una va a ser esta y la otra va a ser el otro sábado. Pero entonces lo quisimos dividir como en dos partes. Ya les voy a decir en qué dos partes las vamos a dividir. Por favor, vayan alistando su Biblia. Que por favor una foto. Volteen a mirar una foto. Fabián, actitud para la foto porque... Bueno, bebé, ¿me ayudas con las hojitas? Gracias. Gracias. ¿Cuántos de aquí me conocen a mí personalmente? Levanten la mano los que me conocen personalmente. ¿No? Fabián no me conoce, Laura no me conoce. No, levanten la mano, colaboren muchachos, los que me conocen a mí. Bueno, dale una hojita a cada uno, por favor. ¿No tienes qué? ¿Quién le falta una Biblia? ¿Quién no tiene Biblia? Listo. ¿Cuál es la raíz cuadrada? Mi prima Laura lo puede resolver en un segundo esa ecuación. ¿Ya tienen toda la hojita? ¿Todos? ¿Quién falta? ¿Ya? ¿Quién falta? ¿Fabián? Bueno, no importa. Ya se la suben. Van a poner en esa hoja mi nombre completo. Por favor. Ay, pues en su cuaderno. Sí. Sí, en su cuaderno. Mis dos nombres y mis dos apellidos. Tengo cara de que Carlos Santiago. Me llamaré Carlos Ricardo Santiago Ricardo. ¿Cuál? Juan Ricardo. Este man. No. ¿Ya? Mi nombre completo. ¿Cuál es mi color preferido? Pues por favor, escriban lo que ustedes crean. Escriban de qué equipo soy hincha yo. ¿Cuántos años tengo? Con la gorra sí, parezco más. Con la gorra sí, parezco. Pongan por favor, ¿cuánto tiempo llevo casado con Joana? Pongan por favor, ¿cuál es mi comida favorita? ¿Y cuál es la comida que no me gusta o algo que no me guste de comida? Por favor, pongan lo que ustedes crean. ¿Cómo se llama mi papá? Bueno. A ver, listo, ya terminemos ahí. A ver, Hugo, ¿qué escribió?
Yo puse Ricardo Ávila, es lo que sé. Puse el color azul, puse Santa Fe, puse 26 años, puse 2 años de casado. ¿Cuántos tienen? No sé. No sé cuántos tienen. Puse 2 años de casados, no sé cuántos ya. Puse que te gustaba la pizza y no seguí poniendo porque no tenía ni idea. Ya el resto. A ver, Kate, ¿qué puso? No, mentiras. Yo puse Ricardo Ávila, le gusta el color negro, es de hincha del Nacional. ¡Uy, no! ¡No! Tiene 35 años, lleva casado con Joana 2 años. La comida, no sé. Y su papá no, pues solamente le sé que le dicen Tulito, no sé. Ah, muy bien. ¿Quién quiere voluntariamente decir? A ver, Juan. Ricardo, no me acordaba su apellido. Color azul, puse que Millonarios. 37 años, 5 años de casado con Joana. Comida favorita, tacos. Comida que no le gusta el pescado. Y yo puse que su papá, no sé cómo se llamará, yo puse que Alberto. Por allá. A ver, Jonathan. Puse Ricardo Ávila, porque es lo que sé. Puse color negro, que es hincha de la América, que tiene 32 años, 6 años de casado con Joana, que le gusta la almojábana, no le gustan los pepinillos y... Pero si no me gustan los pepinillos, bien. Ahí le pegó. 32. Bueno, Y no sé el nombre, si no sé, puse Luis Eustaquio Ávila. ¿Mr. qué? Luis Eustaquio Ávila. Paula. A ver, ¿qué puso? Yo puse Ricardo Ávila, puse color azul, puse de hincha, tal vez, Millonarios, puse de 30 a 33 tu edad, puse que llevas de casado 6 años, que tu comida favorita es la pasta con champiñones y que la que no te gusta es la changua. Uy, la changua me encanta. Sí. A ver, ¿quién quiere decir más? Otro. Santi, a ver con qué salió. A Yo ver, puse Ricardo Ávila, que le gusta el color azul, que es hincha del Nacional, No, parce. que tiene 28 años. Uy, parce, tengo 5 cara de años. 28 años. O sea, no. Se ve joven, muy joven. 5 años de casado, que le gusta la pizza y no le gusta el cuyo. ¿El cubillo? Uy, sí, no me gusta el cubillo. Ahí, nadie. A nadie le gusta el cuyo. Nadie. Es muy fácil de predecir. Bueno, a ver, Fabián, que es mi primo, tiene que haberle acertado a varias. Se llama Néstor Ricardo Ávila Martínez. Néstor. ¿Color rojo? No. No, paila. Es hincha de Santa Fe, tiene Soy 34 años. No. Bueno, tiene más. Lleva como 4 años de casado. ¿Paila? Sí, 4 años. Sí, 4 años de casado. Le gusta la pelanga. No. Y el papá se llama Tulio Enrique Ávila. Muy bien. A ver, ¿quién quiere decir algo más? Por acá, por acá. ¿Quién quiere? El que quiera. ¿Tú? Nata. A ver. Ricardo Ávila, color azul, Millonarios, 33, 2 años, sushi, cubios, Ricardo Ávila. Oh, mi papá también se llama Ricardo. Ok. A ver, por aquí. Caro. O Andrés. Andrés. Yo puse Ricardo, no sé cómo más te llamas, puse que el negro, Santa Fe, creo que una vez dijiste que Santa Fe, ¿no? Puse que 30 años, que llevas 4 años de casado, que te gusta la pizza. Ajá. Él puso lo que no le gusta a él. Que no te gusta la pasta. ¿A ti no te gusta la pasta? No. O sea, ¿crees que a nadie le gusta la pasta porque a ti no te gusta? Y Ricardo también, tu papá.
Ricardo, mi papá. Bueno, ahora ven bebé, que es la persona que más me debería conocer. Entonces, bueno, entonces, mira, ahí está el micrófono. Mi nombre completo. Él se llama Néstor Ricardo Ávila Martín. ¿Cómo es que te llamas? Tiene 35 años. Llevamos 4 años de casados. Bueno, 3 porque los cumplimos en agosto. 3 y 3/4, 4 años de casados. Es hincha del Santa Fe, por favor, del Santa Fe. Esa cara es de Santa Fe. Tengo cara hincha de Millonarios, soy de Nacional, no, por favor. Su color preferido, bueno, uno de sus colores preferidos es el naranja. Que le encanta de comer, pues que él come de todo, pero pues una comida preferida. Tristeza. Sé que no le gusta, bueno, no le gusta la cebolla, aunque no le gusta la cebolla. No come nada con cebolla. Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta. Tulio Enrique Ávila, se llama. Y el segundo apellido de mi papá. No sé. Bueno, todo esto es para que, no es sobre mí, ¿no? Porque es una simple dinámica, para que nosotros entendamos que con Dios debe ser igual, con Jesús debe ser igual, porque con Jesús podemos nosotros tener una relación. Jesús es una persona que nos dejó su palabra, que nos dejó qué hizo, qué no hizo, que estaba anunciado, que nos dejó dicho qué tenemos que hacer, qué le gusta, qué no le gusta, qué no le gusta a su padre. Bueno, nos dejó absolutamente todo registrado en la Biblia. Entonces, nosotros no podemos decir, por ejemplo, digamos, tú viniste por primera vez, ¿cierto? ¿Sí? Tú viniste por primera vez. Por ejemplo, ¿tú confiarías en mí? ¿Tú te irías conmigo hoy y te digo, vamos que tu mamá me dijo que me fuera contigo? ¿Tú confiarías en mí? ¿Cierto que no? Porque no me conoces. Entonces, así nos pasa exactamente con Dios. Si nosotros no conocemos a Dios, ¿cómo podemos creer en Él? ¿Cómo podemos decir que creemos, que tenemos fe? Entonces, las personas normalmente caemos en ese, bueno, mi amor, quítale los esferitos porque es que me tienen ya... Entonces muchas veces nosotros decimos mal que creemos en Dios cuando ni siquiera sabemos quién es Dios, no lo conocemos, no sabemos qué le gusta, qué no le gusta, qué hizo, cuáles fueron las palabras que Él dio. Tenemos que acercarnos a Dios, a su palabra, para conocerlo. Entonces de eso se va a tratar este taller, de cómo nosotros nos podemos acercar a la palabra para conocerlo. Cómo leer la palabra correctamente, con una motivación correcta, con el propósito que es, y para encontrar el propósito por el cual fue escrita esta palabra, y lleva muchísimo tiempo entre nosotros y nadie la ha podido destruir. ¿Listo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, porque nos reunimos, Señor, aquí es para buscarte a ti, Señor, para conocerte más, Señor. Ayúdame, Señor, pon en mi boca, Señor, tu palabra, Señor. No permita, Señor, que yo hable desde mi propio conocimiento, Señor, sino que sea la sabiduría de tu palabra y el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te doy por todos estos jóvenes que han venido, Señor, a buscarte, Señor, a buscar más de ti, a conocerte más. Gracias en el nombre de Jesús, Señor, te doy. Amén. Listo. Entonces, ¿cómo leer la Biblia y no fracasar en el intento? No sé si vieron la imagen de en las redes y eso, que era una chica como frustrada porque no entiende, porque se duerme, porque bueno, ¿a quién le pasa aquí que no entiende, que se duerme, que le da sueños? O sea, no les dé pena. Bien, es normal que a uno le dé sueño leer la Biblia
o que no entienda muchas veces cosas del Antiguo Testamento. Entonces, ay, esto se me enloqueció un momento, por favor. Un momento. Espera, un segundo, pues qué pena. La primera. Bueno. Entonces les estaba diciendo que a nosotros nos puede pasar eso, que nos dé sueño, que no entendamos lo que estamos leyendo. Entonces para eso hicimos este taller, para que podamos entender cómo acercarnos a la palabra. Vamos a ver unos aspectos principales antes, o sea que tenemos aspectos principales que nosotros tenemos que entender antes de leer la palabra. Deberían ser aspectos que todos deberíamos tener claros antes de leer la Biblia, y son aspectos básicos que deberíamos tener todos claros. Primero quiero que veamos el propósito del libro. ¿Ya? El propósito del libro. Y yo enuncié unos propósitos errados para los cuales se usa la Biblia, ¿cierto? O sea, hay personas que dicen, no, este libro es el manual de mi vida, es el manual de cómo debo yo comportarme, es un libro que me motiva a soñar, es un libro de autoayuda. Es un libro lleno de promesas para mí, es un libro que trata sobre mí. Todos estos propósitos que se le atribuyen a la Biblia son propósitos totalmente errados, porque nada, mire que yo puse todo esto, de mi vida, se trata de mí, para que me ayude, son promesas para mí, porque lastimosamente la religión y el sistema religioso le dio la vuelta a todo. Entonces ya no se trata de Dios todo, no se trata de Jesús, sino se trata de mí. O sea, todo se vuelve en el centro, me pongo yo y de ahí empieza a fluir todo. Eso es un error que queremos que si lo tenemos en la cabeza, hoy se nos aclare, porque tenemos que saber que todo se trata de Él, todo se trata de Él, todo fue creado por Él, para Él, por su nombre, por su palabra fue creado. Nosotros fuimos creados para Él, nosotros fuimos creados para servirle, nosotros fuimos creados para alabarle. O sea, a mí me da, digamos, porque a veces es dura esta palabra, es dura entender, porque uno cree, ay no, pero Dios no es, yo no soy la niña consentida de los ojos de Dios, no soy, mejor dicho, el que me apapachucha, el que… No, ya tenemos que nosotros madurar y salir de ese cascarón y empezar a ver la Biblia para lo que realmente fue escrita y su propósito real. ¿Listo? Entonces vamos a ver el propósito, ahora sí, del libro. Propósito del libro. Vayamos a Juan 20, 30 al 31, por favor. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Con el micrófono. ¿Listo? ¿Quién me colabora con la lectura, por favor? Juan 20, 30 y 31. Y otra persona que busque primera de Juan 5, 10 al 13. Dale, Nat. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, para ti, Nata, cuál dice que es el propósito del libro ahí? Para que creamos en Jesús. Y tengamos vida eterna. Y tengamos vida. ¿Y primera de Juan 5, 10 al 13? Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo.
El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces dice que estas cosas se han escrito ¿para qué, Juanda? Que sepamos que tenemos vida eterna Y que creamos en el nombre del Hijo de Dios. en el nombre del Hijo de Dios. Entonces este es el propósito del libro, de este libro, de la Biblia. El propósito es que tengamos vida en nuestro espíritu, vida eterna. No hay otro propósito, no hay otro propósito. Que conozcamos a Jesús y tengamos vida en nuestro espíritu. No es un libro para ayudarnos a soñar, para que nos sintamos mejor nosotros, para consolarnos, mejor dicho, no. Para que tengamos vida en nuestro espíritu. Y todo lo que está escrito allí es con ese propósito, para su espíritu, para que usted no se pierda. La voluntad de Dios, ¿cuál es? ¿Quién me la dice, la voluntad de Dios? Pero hablen con el microfonito. Que todos lo conozcan a Él, el único Dios verdadero, y que crean en Él. Y que nadie se pierda. Y que nadie se pierda, sí. Juan 6:40, Juan 6:40. Juan 6:40. Vamos a Juan 6:40. Dale, Hugo, léela. Y pues todos búsquenla para que la lean, por favor, y nos quede claro eso. 6:40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, que nadie se pierda. Que todos veamos a Jesús y que nadie se pierda. Entonces, propósito del libro, que conozcamos a Jesús y que por medio de Él tengamos vida. Listo. Segundo, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Vayamos un momento a Juan 6:63. No, deja a otra persona. ¿Quién tiene Juan 6:63? Por favor, que me ayude, que no haya leído. No sé. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Entonces, muy importante esto. Estas palabras que están escritas para nosotros, que Jesús nos dio y que Jesús nos dejó, son espíritu. O sea, no se pueden entender a través de la carne. Sí, yo sé que estamos en esta carne, que tenemos los ojos, leemos a través de los ojos con nuestra mente, pero Dios nos ha dado el espíritu para que a través del espíritu nosotros podamos entender estas palabras. Si no es por medio del espíritu, ninguno de nosotros podría entender. Miren, por ejemplo, yo duré siendo cristiano, no sé, desde muy chiquito mis papás me llevaban, pero realmente solamente yo hasta hace 8 años que abrí mis ojos y pude sentir que tenía mi espíritu vivo, porque yo leía la Biblia y yo no entendía nada. Yo pensaba que era un libro como con bonitos mensajes, como con una vida de Jesús bonita, pero yo no había entendido nada. No había entendido la obra de Jesús, qué hizo Jesús por mí, qué hizo Jesús por mi vida. Que yo tenía muerte espiritual, yo no entendía eso, hasta que me predicaron la palabra y yo pude abrir mis ojos. Entonces, cuán importante es saber que por medio solamente del Espíritu podemos entender. Si a usted le pasa, o si nos pasa que hay un pedazo que nosotros no entendemos, porque hay pedazos muy complicados en la Biblia y la fe es muy grande y hay muchos términos y todo eso, tenemos que pedirle sabiduría a Dios, tenemos que pedir el Espíritu Santo para que Él nos guíe. Si estamos nosotros buscándolo a Él, Él nos va a revelar su palabra. Estén seguros de eso si lo estamos buscando a Él. Pero si nosotros estamos buscando algo para mi propio provecho, no vamos a encontrar nada, no vamos a encontrar nada. Tenemos que buscarlo a Él como un tesoro. Vamos a 1 Corintios 2, 9 al 14, por favor. Y alguien que me ayude. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? Atrás.
Fabián, Meli, Laura, allá atrás. ¿Quién me ayuda a leer? Melissa. Paula. Primera de Corintios 2, 9 al 14. Préndelo. ¿No suena? Mire, Juanda, ayúdelo a prender el micrófono, por favor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ya te pasaste la 14? No, falta una. ¿No? Pero el hombre natural Sí, ese. no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, Paula, ¿qué entiendes que está diciendo acá? ¿Qué entiendes tú que está diciendo acá? Pues lo que entiendo es que la revelación solamente no la va a dar el Espíritu Santo, y pues los que tenemos a Jesús tenemos al Espíritu Santo. Dice que por medio del Espíritu solamente Él nos revela su palabra, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, no se puede, por más filósofos que ustedes sean, por más eruditos que ustedes sean, por más libros que hayan leído sobre, no sé, sobre filosofía, sobre pensamiento romano, griego, bueno, cualquier clase de libro, cualquier clase de pensamiento, por más pilos que ustedes se crean, si ustedes no tienen el Espíritu, no van a poder entender la revelación de su palabra. Yo puse aquí, ¿cómo? Dale. Si bien para los que pues no creen en Dios es difícil entender pues las cosas de Dios, ¿cómo hacer para que el espíritu de esas personas que no entienden, por ejemplo los ateos, cómo hacer, o sea, por uno mismo no es, obviamente, o sea, uno le habla y uno le predica, pero entonces cómo hacer que el espíritu de ellos, yo sé que no va en uno sino en Dios, pero cómo se puede despertar el espíritu de ellos para que también entiendan las cosas espirituales como uno las entiende. Es difícil, ¿no? Entonces, pues si solo es por medio del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si ellos no tienen el Espíritu vivo, si no tienen el Espíritu como tal, ¿cómo las van a entender? O sea, yo sé que nosotros también las entendimos y nuestro espíritu también estaba muerto y las pudimos entender, pero ¿cómo se hace ese proceso un poco más fácil? Yo quiero responder. Pues digamos que lo que estamos viendo es que las palabras de Dios son espíritu, ¿sí? Entonces, hay una cita que dice que cómo creerán si no han oído, ¿sí? Y cómo creerán si no han oído y cómo oirán si no han creído. Bueno, se me olvidó ahorita la cita. Bueno, es ese, que cómo van a creer si realmente no hay nadie que les predique. Entonces realmente lo que nosotros estamos llamados a hacer es predicar su palabra cuando nosotros la entendemos, ¿sí? Seguramente si nosotros empezamos pues por nuestra cuenta con un temor de Dios, o hay muchas personas que creen en Dios, y conocen la palabra, ¿sí? Y la conocen y creen que Jesús es el Salvador y creen, pero empiezan a tomar otro tipo de palabra para ellos, ¿sí? Entonces realmente en ese momento la palabra no está siendo revelada por el Espíritu Santo, sino ellos están viendo una palabra, la están recibiendo, pero no están creyendo, ¿sí? Entonces cuando nosotros creemos, en ese momento es que viene el Espíritu Santo y abre nuestra mente para que podamos
recibir la vida que viene en la palabra. ¿Sí me hice entender un poquito? ¿O? ¿Te respondo un poquito, Nata, o no? Pues mira, yo también he tenido esa pregunta, pero básicamente sí, o sea, nosotros, en nuestra función, ¿cuál es? Predicar. Nosotros no podemos coger a una persona a bibliazos, vea, entienda, porque uno quisiera que las personas todas vieran lo que nosotros vimos y lo que yo vi y lo que yo estoy entendiendo. Para mí fue cuando yo vi la palabra y dije, pucha, yo nunca había entendido esto, yo nunca había visto esto del Jesús que me predicaban, no tiene nada que ver con lo que yo estoy leyendo y se me abrieron los ojos. Eso es una cuestión espiritual cuando la persona quiere buscar a Dios, Dios tiene misericordia y se le revela. Pero si la persona no quiere buscar a Dios, por más seminarios que le traigamos acá, no va a entender. Entonces es una cosa netamente espiritual esto, y es un clic en un momento que si yo estoy fervorosamente diciéndole a Dios, Dios, yo quiero creer en ti, revélame tu palabra. Si la persona tiene el deseo, Dios tiene misericordia, pero si la persona no tiene ni siquiera temor de Dios, y lo que hace es que dice, eso es una locura, eso es una... Si lo que hace es rechazar la palabra de Dios, pues es muy difícil que la palabra le sea revelada, solamente cuando hay un quiebre total en su interior. Eso es lo que yo podría responderte. Listo, entonces... ¿Alguien quiere complementar? ¿Quiere complementar, Cristian? Listo. Nata, pues con la respuesta de Nata, pues yo le diría que, por ejemplo, los ateos que no creen en las cosas espirituales, pues hay que hacerles a ellos entender de que sí hay espíritu, ¿sí? Porque sí, nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, eso lo dice, si no estoy mal, en Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Capítulo 5. Entonces, pues, por ejemplo, con lo que acabamos de leer de Juan 6:63, ¿sí? Que Jesús nos hace entender que nosotros tenemos carne y tenemos espíritu. Pablo en 1 Timoteo también lo explica más, pues lo divide en 3, sino que Jesús en 2, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender que tenemos un cuerpo, que tenemos un alma y tenemos un espíritu. Entonces, ¿cómo alimentamos nosotros? Por ejemplo, cuando les predicamos a los ateos, pues yo lo que a veces trato de más o menos decirles, ¿sí? Es como usted alimenta a usted su cuerpo. ¿Usted cómo sabe que su cuerpo está vivo? ¿Cómo sabe? Porque tiene necesidad, porque necesita comida, ¿sí? El alimento siempre le va a exigir, le va a pedir alimento, ¿sí? Lo mismo el alma, ¿sí? El alma uno con qué lo alimenta, uno lo alimenta pues ya sea con las relaciones interpersonales, música, bueno, y uno sabe que tiene, por ejemplo, pues digamos las personas que han tenido amores y desamores, por ejemplo cuando lo han engañado o cuando han roto con ustedes les duele, ¿sí? O cuando, bueno, un ser querido o algo les duele, no digamos físicamente, pero sí en el interior, usted dice, ¡ah! ¿Pero por qué me duele? ¿Sí? Entonces ahora ya digamos, ya lo complicado es hacerles entender que hay un espíritu, ¿sí? Entonces pues ahí sí, por ejemplo, uno no ha visto el primer animal que diga, ay, Padre Celestial, por favor, llévame en tu reino, ¿sí? O un perrito, nunca se han visto ustedes un perro orar o un ave, ningún animal hace eso, ¿sí? Ahí ya viene diferente a nosotros, ¿sí? Digamos ya este cuerpo dejará de existir, morirá, ya dependiendo de lo que nosotros creamos, pues tendremos vida o no. Entonces desde ahí empezar a predicarle, pues por ejemplo una persona atea que no tiene o no quiere, pues empezar desde ahí, lo que dijo Jesús, ¿sí? Y ya. Bueno, es que Lina preguntaba esto, Natalia, perdón. Pero yo qué culpa. Ay, es que tengo sueño. No, mentira. Ya. Entonces llega el martes. Natalia preguntaba, o sea, ¿qué podemos hacer para que a las personas que les predicamos ellos entiendan? Entonces, o sea, yo quería preguntar si orando por ellos les puede ayudar como para que ellos pues reciban el entendimiento. O sea, ¿sí?
Pues yo sé que, sí, voy a responder. Pues yo sé que la Biblia dice que obviamente orando, porque nosotros tenemos que pedirle al Espíritu que interceda por nosotros, por esas personas. Y dice la Biblia que Él es quien da convencimiento para perdón de pecados. Él es quien da el convencimiento a la gente de su situación de estar alejada de Dios. No somos nosotros. O sea, el Espíritu nos usa a nosotros. Y así como dices, uno antes, por eso siempre antes, en las salidas que hacemos los domingos, evangelizar, por eso siempre es importante, antes de evangelizar, orar como hermanos, para que el Espíritu se fortalezca en nosotros y a través de nosotros el Espíritu obre en las demás personas, porque es el Espíritu quien da el convencimiento a las demás personas, no en sí nosotros. Muy bien, muy bien. ¿Ya? ¿Está más o menos Nat? Y Santi. ¿Está bien la respuesta? Pues sí se puede orar, claro se puede orar. O sea, obviamente tú puedes orar por una persona, sí, pero si eso termina siendo también una decisión personal, ¿sí? Si la persona no se quiere arrodillar, o sea, pues obvio tú puedes orar, Señor, quiébrale ese corazón, Padre, que Él entienda, que úsame a mí, que mis palabras sean las correctas. Todo eso lo podemos orar para que una persona obviamente se rinda ante Dios. Pero finalmente la persona es la que va a decidir si sí o si no, ¿sí? Porque Dios no va a obligar a nadie, ¿sí? ¿Vas a decir algo? Es que ya me acordé, qué pena. Pues digamos que la respuesta más clara es que la palabra dice que la fe viene por el oír, ¿sí? ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Cuando Jesús predicaba, Él predicaba y decía algo muy particular y a veces decía como que los que tienen oídos para oír, oigan. Entonces realmente sí va ligado con una intención y un anhelo de conocer la palabra. Pienso que eso es demasiado claro en cuanto a lo que Nata preguntó. Pienso que esa sería la respuesta. El mismo Jesús lo decía, ¿no? Los que tienen oídos para oír, oigan. Y uno ve que realmente las personas que tenían ese anhelo eran las que creían, a pesar de que a todos se les decía lo mismo en el mismo lugar. Entonces pienso que la intención vale mucho y sí es importante orar para que las personas y Dios interceder, ¿no? Esa sería la oración de intercesión por los demás. Ya. ¿Vieron los videitos que les colgamos en Instagram? ¿Quién los vio? Por favor. Vean el contenido que les hacemos, muchachos, porque es... Lo subimos al grupo de WhatsApp, lo subimos a la paginita de Instagram. Visiten la paginita de Instagram, por favor, muchachos. Bueno, aquí puse entonces un resumen de lo que acabamos de ver de esto, ¿listo? Entonces, solo podemos entender su palabra por medio del Espíritu, que es el que todo lo escudriña, ¿cierto? Como decía Juan, solamente el Espíritu es el que nos da convencimiento de pecado. Muchas veces intentamos acercarnos desde el intelecto, no vamos a encontrar nada. Tenemos que entender que estos son palabras espirituales y fueron hechas para darnos vida en nuestro espíritu. Vamos a Romanos 10, del 8 al 10, todos por favor, quiero que lo leamos todos este versículo. Romanos 10, del 8 al 10. ¿Listos? ¿Ya? Entonces, ¿ya lo tenemos todos o qué? ¿O falta alguien? Entonces leámoslo porfa a todos. Es que yo tengo otra versión aquí, esta es otra versión, entonces voy a confundirlos porque no es la Reina Valera. Pero entonces dale Hugo, lee y... bueno, entonces... Dice, ya. Dale y todos leamos juntos, por favor. Más, ¿qué dice en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, haciendo como una relación con el punto anterior,
vamos viendo y desvelando que todo está relacionado, ¿no? Todo termina en un propósito, en que nosotros confesemos. Y no solamente es, venga, repita conmigo, Señor, tú eres mi Señor y desde ahora y para adelante te abro mi corazón, porque eso son palabras que se las lleva el viento, ¿sí? Confesar, ¿qué es? Confesar es que yo tengo, cuando ustedes lo llaman a confesar a un juzgado, es porque ustedes estuvieron en un hecho y están completamente convencidos de que eso pasó. Eso es confesar. Cuando uno está totalmente seguro de que Jesús es mi Salvador. Aquí dice que si yo confieso con mi boca, pero cuando lo confieso no solamente de dientes para afuera, sino que cuando lo estoy creyendo en el corazón. Entonces de todo esto se trata este libro. Dice, bueno, ya estamos, el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda todo lo que Jesús habló. Juan 14:26. Y alguien que me ayude. Puede ser Oscar. Ayúdame a leer, por favor. Hola, hola. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, ¿él va a hacer qué? ¿El Espíritu Santo va a hacer qué, Oscar? Nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él ha dicho. Nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar. Es de verdad, es así, porque muchas veces, o a mí me ha pasado, que yo estoy leyendo una porción y es impresionante, como que uno se le alumbra el conocimiento, pero uno dice, ¿y yo cómo pude entender esto de verdad? A veces es preparando estos estudios o preparando alguna charla o algo así para el grupo de estudio que tenemos en la casa, que uno dice, yo entendí esto y no para vanagloriarme, sino para decir, esta palabra es poderosa porque en serio sí se le pueden ocultar a uno cosas de su humanidad, de su vista, de su mente. Entonces es impresionante, pidamos el Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda la verdad y que nosotros no nos desviemos para entender su palabra. Bueno, sigamos. 3. Leer, buscar y analizar sabiendo que todo este libro se trata de Jesús. Vamos a ver un video que les traje. Por favor, quiero que le pongan mucho cuidado. Creo que algunos ya lo han visto. No sé. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo.
Bueno, ¿qué tal? ¿Y quién ya lo había visto? ¿Quién lo vio por primera vez? ¿Y cómo les pareció? También sus reacciones, sentimientos, pensamientos. ¿Quién tiene el microfonito? Oscar, ¿quién quiere decirme algo sobre el video, por favor? Paula. Que nos está reconfirmando que la Biblia, el Antiguo Testamento, no solamente hablaba pues cuentos como he escuchado, sino también estaba hablando y testificando a Jesús, las promesas, pues la mayor promesa que teníamos, que era que Él iba a venir. ¿Quién más? Muy bien, Paula. ¿Quién más? Dedocráticamente. Pues es interesante porque también en muchas de las iglesias y bueno, pues muchas personas que nos han hablado de Dios nos enseñan la Biblia como si fuera separada, o sea, como ay no, mira esta parábola y ya, como que nos enseñan todo separado, pero pues realmente todo tiene un hilo conductor, pues porque si no tuviera un hilo conductor pues no tuviera sentido y ya. Chévere, chévere. ¿Quién más quiere decir algo sobre el video? Jonathan. Pues, ¿cómo le digo? Pues chévere porque yo siempre he visto esas historias muy chéveres, pero solas, nunca la había juntado y no había pensado en que eso podía ser como un preludio a Jesús. O sea, juntar todas las cualidades de Jesús y después separarlas y verlas en cada personaje. O sea, lo que Dios hizo fue mostrar cada cualidad de Jesús por separado y después lo trajo a Él. Dice en la palabra que todo eso era sombra de lo que había de venir. Y todos, Moisés, Abraham, Ruth, Jacob, todos ellos lo que hicieron fue anunciar a Jesús, mostrarnos de que iba a venir uno mejor. Entonces, así como nos muestra este video, nosotros cuando nos acerquemos a la Biblia, a cualquier libro de la Biblia, tenemos que tener eso principalmente, que tenemos que buscar a Jesús, que todo se está tratando de Jesús, no se trata de mí, no se trata de ponerme a mí en el medio, de cómo es que Dios me va a ayudar, de cómo es que Dios a mí me va a hacer los favores, de cómo es que a mí Dios me va a salvar. No se trata de cómo yo voy a Jesús, cómo lo voy a conocer, cómo qué más aspectos de la vida de Jesús puedo yo encontrar en la Biblia. Como decía Jonathan, en el Antiguo Testamento a veces es muy difícil, pero por ejemplo, vemos este video, cada personaje nos está mostrando un aspecto importante de la vida de Jesús. Y si por ejemplo ustedes han venido los domingos aquí cuando el pastor predica de Génesis, es impresionante ver cómo se revela Jesús a través de Génesis. Es impresionante, de José. O sea, a mí eso me da escalofrío porque es una sabiduría muy alta, o sea, es demasiado alta, es una sabiduría muy alta. Vamos por favor a Colosenses 1:16. ¿Quién me ayuda por favor de manera rápida? Pucha, se me hizo tarde. A leer. Alguien que no haya leído. Allá atrás van a leer. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Ese es el orden natural de las cosas, o el orden divino de las cosas. Todo es creado por Él y para Él. No fue creado para mí y por mí, porque a veces nos creemos, mejor dicho, no, todo fue creado por Él y para Él, y esta palabra es de Él y es para Él y fue hecha por Él y es inspirada por Él y todo es para Él, todo es para Él. Si nosotros entendemos cuál es nuestra posición, va a ser mucho más fácil entender esta palabra, cuál es nuestra posición y cómo nos acercamos a ella. En Juan 5, 37, 40, alguien que me ayude a leerlo rápido, por favor. Juan 37, 40. Juan 5, 37, 40. Alguien que me ayude que no haya leído por allá atrás, por favor.
ahí aquí adelante. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en nosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces ahí Jesús, ¿qué les está diciendo a los judíos? Les está diciendo, ustedes no entienden que las escrituras y los que ellos llamaban escrituras era el Antiguo Testamento, lo que nosotros tenemos como Antiguo Testamento, esas eran las escrituras. ¿No entienden que esas escrituras, todo ese Antiguo Testamento, están hablando desde mí? Dime. Pues no, dime. ¿Por qué no? Que se me vino a la mente y es que, digamos, bueno, lo que están diciendo es que las escrituras dan testimonio de Jesús, ¿sí? Y bueno, lo que leíste, Nicole, dice como que ustedes ustedes buscan la vida eterna, ¿sí? Como que ellos decían, ustedes buscan la vida eterna y ustedes leen esto buscando eso, ¿cierto? Pero no me reciben a mí que yo soy la vida, ¿sí? Y esto quiero que tal vez a veces pensemos en que hoy en día con esta tecnología y en este mundo actual nosotros queremos buscar muchas respuestas en youtubers, ¿sí? Entonces le creemos a todo lo que dice el youtuber, entonces no, haga tal cosa para que esté feliz, para que esté triste, o sea, y en libros, en cosas del mundo, ¿sí? Para tal vez muchas veces saciar ese vacío que tenemos en nuestro interior, ¿sí? Pero realmente lo único, chicos, que lo va a llenar es la palabra como Jesús lo está diciendo. Dice ustedes, como que nosotros a veces nos pasa igual, nosotros buscamos la respuesta y queremos buscar la respuesta en muchas cosas de afuera de la palabra, en sabiduría humana, en psicología, en mi mejor amigo que es más sabio porque es más grande, ¿sí? Pero realmente ese vacío solamente lo llena la palabra, como está diciendo Jesús. Vamos rápidamente a Lucas 24, 44. Es importante. Si quieres yo se los leo. 24, 44. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes, uy, es que está bueno. Cuando estaba con ustedes, antes les dije que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Lucas. Es que tengo otra versión, pero dice lo mismo. Léelo porfa en Reina Valera. Mira, aquí está. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, mismo Jesús les empezó a enseñar lo que estaba escrito de él en los profetas y en los salmos. Listo, dice que, nos decía Jesús en el versículo anterior, que escudriñad las escrituras. Entonces, ¿qué es escudriñar? Examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos, o sea, tratar de leer un texto con detalle, siendo muy meticuloso. A veces, por ejemplo, nosotros, una de las cosas que hacemos es cuando nos causa curiosidad un versículo muy que nosotros queremos profundizarlo más, queremos entenderlo más, hay herramientas en internet donde nosotros podemos ver el texto original y podemos ver el significado de las palabras para ver qué realmente quería mostrar el autor del libro. Y ahí uno entiende muchísimas cosas más, muchísimas cosas más. Entonces eso es escudriñar. Escudriñar es profundizar en los textos, qué es lo que quería decir este texto, qué es lo que quiere decir esta palabra. Eso es escudriñar. Josué 1:8. Josué 1:8. Que alguien me ayude a leerlo.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, ¿tú qué versión tienes? Sí, la Reina Valera. Dice que meditemos, guardemos su palabra y hagamos, ¿cierto? Entonces, meditar, ¿qué es? Meditar es pensar y considerar un asunto con atención para estudiarlo, comprenderlo, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Cuando nosotros meditamos la palabra, ¿qué significa meditar la palabra? Meditar la palabra es que cuando yo leo un texto y estoy en mi día a día, ¿no les ha pasado que a ustedes se les viene de un versículo y usted dice, uy, Señor, aquí puedo ver cómo se cumple, cómo este es el cumplimiento de tu palabra? Y yo me quedo pensando en eso en el día y llego y le digo a Johanna, amor, mira que vi esto en la calle, no sé qué, y puedo ver lo que está escrito en la Biblia. Entonces eso es meditar en su palabra, estar pensando no solamente cuando nosotros estemos en los tiempos de oración y leamos y esto, sino estar todo el tiempo constantemente en el día meditando en su palabra, en las palabras que nos han marcado, que sentimos, por las cuales Dios nos habló. Entonces eso es meditar en su palabra, estar todo el día conectados en una constante actitud como de devoción ante Dios y a su palabra. ¿Qué es guardar? Colosenses 3:16. ¿Y alguien que me ayude a leerlo rápido, por favor? Colosenses. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Ninguno? Allá atrás lo tienen. Los veo lentos con las Biblias. Vamos a hacer una competencia de encontrar libros. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Esa en qué versión la tienes? Dios habla hoy. Aquí alguien tiene la Reina Valera, que me da el favor y la... Sí, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces dice que guardar la palabra es que la palabra more en nosotros. ¿Y cómo nosotros hacemos que la palabra more en nosotros? No solo leyéndola y guardándola para mí, sino dice que enseñando, predicando, exhortando, o sea, haciendo eficaz esa palabra, ¿sí? Haciendo que esa palabra cumpla su propósito, tenga fruto. Eso es hacer que la palabra more en nosotros, no solamente yo llenarme de conocimiento y de conocimiento y de conocimiento, sino que la palabra more en mí, enseñando, predicando, exhortando, dándole a conocer a los demás el mensaje. Vale. Tengo una duda, porque estábamos diciendo que la Biblia no es un manual de vida, ¿sí? Sino que, pues, que todo apunta a Jesús finalmente. Y sí, todo apunta a Jesús. Sin embargo, si yo leyera Josué 1:8 con detenimiento y dice, como nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ahí hablaba como de la ley, sí, de ese tiempo. Sí. Entonces no lo podría trasladar, digamos, a este tiempo la palabra, porque si es de la ley, es de las cosas que yo puedo o no puedo hacer. Finalmente eso es la ley, ¿no? Entonces, si esa era la ley en ese momento, pues la ley ahorita, ¿cuál es? Melissa te va a responder.
pues lo que yo creo y lo que tengo entendido es que libro es una palabra moderna, ¿no? Antiguamente no se tenían libros. Creo que la palabra original es rollo. Y rollo de la ley es como un nombre genérico, como decir la palabra de Dios. Pero entonces alguien puede decir, no, eso se llama la Biblia. Pero pues le tenemos ese apodo, ¿no? O hay gente que dice, aquí traigo mi espada, bueno, podría ser, ¿no? Entonces creo yo que cuando dice el libro de la ley, ese libro que tenían, o bueno, el rollo, el manuscrito, o lo que tenían escrito para estudiar, y el equivalente que nosotros tenemos hoy en día pues es la Biblia completa. Entonces creo que va más allá de que si tiene la Torá o si es el Pentateuco, o si tiene los libros poéticos o si tiene los evangelios. Creo que lo que se refiere es eso, eso que nosotros tenemos para ir y leer y estar meditando en ello. Esa es mi opinión. Sí, pero la palabra también dice que Él quiere que nos preparemos, eso lo vimos acá, creo que está en Tesalonicenses, dice que Él quiere que nosotros estemos preparados y perfectos en cuerpo, alma, espíritu para la buena obra, ¿sí? Aparte que también acuérdense que Jesús resumió la ley, ¿sí? Jesús resumió todo, dice que toda la ley se resume en ¿qué? ¿Se acuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces básicamente ahora lo que tenemos que hacer es eso, ¿sí? Y como nosotros, también Jesús nos manda, amemos al prójimo, amen a los demás como yo los he amado. Sabemos que ahora nosotros como amamos al otro, ay Meli, no, yo la amo predicándole la palabra, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que hacer ahora. Pues mi opinión o lo que he podido entender también del estudio de la palabra es que, pues sí, como lo que dice Johanna, en Jesús se cumple la ley, todo lo que está escrito en el libro de la ley se cumple en Jesús. Entonces, no podemos abolir la ley. Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. En Él se cumple la ley, no porque Él haya vivido, sino porque Él cumplió la ley. Él no cometió pecado. Él es el único de todos los que nombró el video que no comete pecado. Entonces, en Él se cumple la ley y sí, como dice Johanna, hoy, adicionalmente a la ley, que no es para abolirla, o sea, nosotros en nosotros no quiere decir que no tomemos ese ejemplo. ¿Me explico? Es decir, la ley hay que cumplirla, o sea, nosotros no podemos abolir la ley, en ningún momento Jesús dice, no, entonces mate o robe o, ¿sí? O no sé, o fornique o qué sé yo, no sé, el error que mejor se nos acerque. Bueno, yo creo que la respuesta la podemos encontrar en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3. Dice 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es que, chicos, este tema es muy importante. Venimos viendo la oración, ¿sí? La importancia de la oración, cómo hacerlo. Este tema de cómo leer la Biblia, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes dirán, ay, qué mamera leer el Antiguo Testamento, ¿sí? Y sí, es muy denso, pero debemos entender, digamos, qué es lo que venimos viendo. Leerlo entendiendo que todo está hablando de Jesús, ¿sí? Y entendiendo también que esas historias que a veces son trágicas, malas, llenas de muerte y todo eso, tenían también un propósito, ¿sí? Sí, la palabra está hablando de Jesús, pero esas historias fueron reales también, ¿sí? No son historias fantasiosas, pero esas muertes y todo eso tal vez tan trágico que pasó, tenía que pasar ¿para qué? Para que viniera Jesús, ¿sí? Entonces tenemos que leer la palabra, primero como entender que la importancia de la palabra
es esa, o sea, nos viene a mostrar ya quién es Jesús, por qué vino, para qué y demás, ¿sí? Y otra cosa en cuanto a la pregunta de Nata, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar mucha ley, vamos a encontrar muchas normas, ¿sí? Entonces no son solamente los 10 mandamientos, ¿sí? Habían más de 600 leyes, creo, si no estoy mal, que ellos tenían que cumplir. Cuando Jesús viene y dice, Jesús vino, y es que o sea, la palabra es tan perfecta que nosotros ahora ya no tenemos que ir a hacer todas esas cosas, ¿sí? Jesús vino y ya la resumió, ya, punto. Jesús vino y habló y dijo, la ley y los profetas se resume en amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ya, ¿sí? O sea, no nos podemos quedar a veces, como dice, colando, sí, el mosquito ahí de que, pero ¿por qué dijo? Pero ¿por qué no? Si no nos basta las palabras de Jesús, sí, examinémonos, porque a veces en nuestra propia sabiduría, en nuestra mente queremos, pero ¿por qué dice eso? ¿Pero por qué? Pero quiero entender, no. Jesús lo dijo todo, sí. Leamos la palabra, ¿para qué? Para que no en nuestra propia sabiduría queramos buscar nosotros las respuestas que están en la palabra, ¿sí? Por eso es tan importante leer la palabra, ¿sí? Yo sé que es aburrido, harto puede ser, pero realmente entendamos eso, chicos. Todo, tal vez las respuestas que cada uno de ustedes tiene, empezando por la vida misma, la vida eterna y ese vacío que tenemos, están ahí en la palabra. Sí, Pablo. Bueno, ya vamos porque vamos cerrando. Mira, yo quiero comentarte algo que por lo que he vivido, creo que entiendo, no sé si está bien, pero tengo entendido que un manual es un libro de procedimientos, es un libro de reglas, de comportamientos, de ABC. Entonces, como dice Joana, si el Señor ya vino a nosotros, o sea, ya Él ya cumplió toda la ley en nosotros, entonces ya estamos como, wow, ya el manual se fue, porque Él ya quemó toda la ley del Antiguo Testamento en Él. Entonces, obviamente Él está diciendo, claro, como ya somos sus hijos, yo ya quemé toda la ley, si ya la cumplí, entonces tú qué tienes que hacer, uno, creerme y seguirme, y obviamente comportarnos, porque Él dice, no hagas con otros lo que no quieres que hagas con nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues respetar al otro. Ahorita hace poco tuve una charla en la universidad que hablábamos sobre la importancia de la moralidad, y la moralidad lastimosamente ha sido muy corrompida, la palabra se corrompió mucho, porque pensamos que la moralidad es mala, pero no es mala, porque lo que ha hecho la moralidad es respetar al otro. Entonces, ¿qué hay que hacer, digamos, con esto que sabemos que ya no es un manual de vida, sino que es vida eterna? Pues cumplir lo que dice acá, y que es que lo amemos a Él y amemos a nuestro hermano, comportándonos, no robando, no mintiendo, bueno, y etcétera. Bueno, digamos que digamos que yo para responderte, cuando yo al principio te dije que no era un manual de vida, o sea, es porque muchas personas toman este libro para decirte a ti qué hacer, qué no hacer, cómo comportarte, si está bien o está mal, pero nada de esas cosas te van a llevar a Jesús. Eso es cuando yo digo que no es un manual de vida de cómo tú debes comportarte o no, porque nada de esas cosas en el Nuevo Testamento, en una de las cartas de Pablo dice que nadie va a ser salvo por las obras de la ley, ¿sí me entiendes? O sea, por más, dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia ante Dios, porque ya no es por nuestras buenas obras o por nuestras malas obras. Si nosotros no nos presentamos con Jesús al frente, no vamos a ser aceptados delante de Dios. Entonces a eso yo me refería con el manual de vida, que no hay personas que mal usan esto para, mira que cuando Jesús vino y les dijo a los fariseos, ustedes les están imponiendo cargas a la gente, les dicen qué hacer, qué no hacer, pero ustedes ni con un dedo quieren mover las cargas. Entonces eso mismo vemos hoy, que la gente usa esta palabra es para someter a las personas a un Dios que no está diciendo la Biblia, ¿sí? Que nos están trasladando, les dicen, no sé, que había un video hasta que los pusieron a comer pasto, un pastor los puso a comer pasto por allá en Estados Unidos, una cosa enferma. Pero eso es por la manipulación de la palabra, porque no sabemos de qué está hablando la palabra, y por medio de eso, porque dice, no, esto es un manual de vida, y aquí dice que usted tiene que obedecer al ungido, y el ungido soy yo, ¿sí? Se presentan como el ungido, entonces ahora, por favor, vótense aquí todos para salvarnos todos, y todos se votan. Entonces todo se somete, y todo se basa en la manipulación y en no entender de qué están hablando las escrituras. Obviamente si nosotros
Digamos esto que yo estoy haciendo el estudio, estoy sacando qué dice la palabra que tenemos que hacer con la misma palabra. Y ahí en esa porción dice que tenemos que meditarla, guardarla y hacerla. Pues yo pienso que cuando tú dices que la gente lo toma como un manual de vida, es para la vida de este mundo. Pero pues la Biblia realmente es un manual de vida, pero para la vida espiritual. Para vida eterna, muy bien. Listo. Vamos ya, voy a pasar aquí rápido porque ya se nos hizo tarde. En Santiago 1:22, que lo vimos hace poco, no lo busquen, dice que no seamos solamente oidores de la palabra, sino también hacedores, ¿cierto? Eso lo vimos en el estudio de Santiago. Entonces eso tiene que estar súper claro. ¿Quién no vino al estudio de Santiago? ¿No vino? Está en internet, lo pueden ver. Está en internet, lo pueden ver, pero bueno, es muy claro, ¿no? No solo, como les digo, no solo oír, llenarnos, ¿de qué sirve meditar y guardar su palabra? Sino vamos y hacemos que su palabra sea viva. Eso es que la palabra sea viva. Ese es el sentido de que nosotros tengamos palabra, que podamos compartírsela a otros, que podamos exhortar, que podamos predicar, que podamos enseñar. 5, como lo que había dicho Joana ahorita hace poco. La fe en Jesús viene por el oír la palabra. En Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Nos acercamos a su palabra para conocerlo y tener más fe. Nosotros nos acercamos a esta palabra es para tener más fe en Jesús, para creer más en Él. Tener fe no es creer que me va a ir bien en la vida, eso no es tener fe. O creer que mi equipo va a ganar, eso no es tener fe. ¿Sí? Tener fe es cuánto yo creo en Dios, cuánto yo lo conozco para creer en Dios, como el ejemplo que te hacía. ¿Cuánto tú me crees a mí? Pues obviamente no es para la palabra fe, sino cuánto tú me crees a mí para que confíes en mí. Cuánto yo confío en Dios, cuánto yo conozco a Dios para creerle, para confiar en Él, para que en medio de una prueba, en medio de una situación que me esté pasando, yo confíe realmente en Él. Cuesta, pero si nosotros nos acercamos a su palabra con el propósito de conocerlo, con el propósito de tener más fe en Él, ese es el sentido de la fe, pues nosotros vamos a hacer que nuestra fe crezca por la palabra de Dios. La palabra no es sabiduría humana, tiene relación con el punto 2 que les di, que no nos podemos acercar a Dios por medio del intelecto, sino por medio del Espíritu. En 1 Corintios 1, 18 al 31 dice que la palabra es poder de Dios para todos nosotros. ¿No es poder de Dios la palabra? Dice en Hebreos que la palabra nos atraviesa hasta los tuétanos, nos descubre hasta el pensamiento más íntimo que tengamos, que no se lo decimos a nadie. O sea, yo pensé hoy en matar a alguien y no se lo voy a decir a nadie. Pero ese pensamiento la atraviesa la palabra y se lo descubre y se lo confronta y se lo saca. Ese es el poder que tiene la palabra. El poder que tiene, nos atraviesa. A mí me ha atravesado muchos versículos, muchos pasajes, me atraviesan y me desnudan y me confrontan y me muestran mi maldad, me muestran mi condición. Ese es el propósito de la palabra. ¿Di? Es que creo que esa primera porción de 1 Corintios donde dice que es poder de Dios, es muy chévere, léanlo, es muy chévere, no sé si tomaron nota o bueno, si puedes decir cuál es, porque creo que en la primera parte de esa porción dice que para los demás es locura, ¿sí? Para todo el resto del mundo, muchachos, es locura esto que estamos haciendo, es locura lo que nosotros decimos, ¿sí? Pero para nosotros que creemos en Jesús es poder de Dios, eso es impresionante, ¿sí? No nos sintamos mal cuando nosotros nos juzgan, nos creen de bobos, de locos, porque creemos esta palabra, porque tenemos que tener claro que esta palabra es poder de Dios. Fue lo que nos abrió los ojos, ¿sí? Es lo que hace que cada uno de ustedes, por la situación que esté, venga hoy aquí, ¿sí? Entonces, esa palabra es poder de Dios. Seguramente ustedes han visto cómo en sus familias, ustedes mismos han sido transformados, ¿sí? Sin psicólogo, sin una autoayuda, solo por medio de la palabra. Como ustedes han visto tal vez como otras personas cercanas han sido transformadas. Entonces no hagamos a un lado esto que dice esta porción que me parece súper chévere, que es eso.
Para el resto puede ser locura, pero para nosotros debemos estar seguros que la palabra es poder de Dios. ¿Listo? Estos fueron unos aspectos muy básicos de cómo acercarnos a la palabra de Dios antes de leerla. Dentro de 8 días vamos a tener vamos a seguir con este taller, pero van a ser como tips y consejos prácticos para leer la Biblia. O sea, esto fue una pequeña introducción. Dentro de 8 días van a ser tips y consejos prácticos de qué hacer, de qué no hacer, de qué nos sirve, de cómo hacerlo ya en la práctica, ¿sí? Ya no lo que dice la misma Biblia que hagamos, sino ya en nuestra vida práctica, qué hacer, qué no hacer, qué está mal hacer, qué, como consejitos, bueno, tips, todo eso. ¿Listo? Entonces, para que vengan y terminemos el taller. Entonces, pues nada, pongámonos de pie y ya y oramos y cerramos.